siná o sinat, para el odio, de la cualidad, la midat hasiná, la cualidad del odio. Como te dije más temprano, esta cualidad que tenemos ya que haber Erradicado. erradicado, haber extirpado en esta Hajamatzot. Bueno, sobre el odio existe una prohibición explícita en la Torá. Y dice en Baikra, Levítico 19, versículo 17, dice: Lotisna et ajija bil babeja. No odiarás a tu hermano en tu corazón. Obviamente con este versículo se nos advierte de eliminar el odio de nuestros corazones. Sabemos que el Eterno nos está mostrando que desde el comienzo todo está en el interior. Por eso Yeshua nos dice también limpiar primero lo de adentro. Todo vemos que empieza desde el interior. Y Yeshua nos enseña sobre el odio también. Y dice: Shematem, esto es en... no tengo la cita acá, esto es Mateo. Esto es en Mateo, pero no anoté la cita. Dice: Shematem ayer nemala kalmonim. O sea, pegué el texto de Mateo, pero no pegué el texto, me olvidé. Perdón. Habéis oído que se dijo a los antepasados: Lotir saj, o sea, no matarás. Be aish ayer itzaj, y cualquier ish, cualquier hombre que mate, que cometa homicidio, inaten la mishpat biflilim, será culpable ante la Corte de Justicia, el Beidín. Pero yo os digo, dice, Ba'ani omer lahem, todo aquel, amitaber beahab hinam, todo aquel que esté enojado con su hermano, inaten la mishpat biflilim, será culpable ante la corte. Beacorre la hib rasha, y todo aquel que le diga a su hermano rasha, o sea, malvado, o sea, que le falte el respeto con alguna palabra, inaten bidei a Sanedrim, será culpable delante de la Corte Suprema. Y cualquiera que diga imnabalikra lo ipol le esh geinom, o sea, cualquiera que diga que le diga idiota a su hermano, será culpable del fuego en el geinom. O sea, vas a dejar de existir. Eso básicamente lo que está diciendo. Eso es lo que Yeshua nos enseña. ¿Cuál es la enseñanza en sí de esto? Obviamente todo esto se desprende de la Torá. ¿Por qué? Porque Yeshua es un rabino. Es lógico, o sea, un rabino de qué habla, de la Torá, como ya lo dijimos en otra ocasión. ¿Y cuál es la enseñanza a la que se refiere Mashiach en esto? Heibu oibehem, amen a vuestros enemigos. Y nos dice después en Mateo capítulo 5, dice: Shematem kinemar, sabéis que se dijo, a ver, ustedes oyeron, Beahavta et reeja, ama a tu prójimo, Beayapta et oibeja, y odia a tu enemigo. Eso es lo que se decía anteriormente. Bani omer lahem, pero yo les digo. Estas son frases técnicas que encierran otras cosas más atrás de esto. O sea, cuando Yeshua dice, pero yo les digo, o sea, está queriendo decir que la interpretación que teníamos antes de la Torá era incorrecta, no era en base a la esencia de la Torá, sino en base a
a una percepción errada de lo que realmente la Torah está queriendo transmitirnos, que es para nuestro interior, como dice la Torah. O sea, no odiarás, como empezamos diciendo, a tu hermano en tu corazón. Está hablando primeramente del interior. Y las interpretaciones que tenían, y muchas de las que existen hoy en día, lamentablemente, están basadas en una percepción externa de las cosas en vez de basarse en el interior, en lo que verdaderamente es importante. Dice, Bani Omer Lahem, pero yo les digo, Eibu et oibehem, amen a vuestros enemigos, Barjume et meklalehem, bendigan a quienes los maldicen, Eibu lesonehem, amen a quienes los odian, ad mahibehem beatiru, bead mahibehem berodfehem, y recen, o sea, oren por quienes los persiguen, rodfehem, que los persiguen, para que seas hijo de vuestro David Shebayamay, de vuestro Padre Celestial, que hace salir sol sobre buenos y malos y hace llover sobre justos e injustos. Que acá nos está enseñando de la... Yeshua nos está hablando de la naturaleza del Eterno, de Gesed, o sea, está hablando de Gesed, de bondad. O sea, ¿por qué? Porque el Eterno, como dice Yeshua, hace salir el sol sobre buenos y malos y hace llover sobre justos e injustos. Cuando en realidad hay gente que no merecería ni siquiera un pedazo de pan o que salga el sol sobre su cabeza, pero el Eterno igualmente hay determinadas leyes que, bendito sea, Él estableció sobre que son de causa y efecto, que están sobre toda la creación. Y en base a eso también podemos acercarnos a Él y comprender cómo Él se comporta con la creación. Porque si aman a los que los aman, ¿qué mérito tienen? ¿No hacen lo mismo los publicanos? O sea, los recaudadores de impuestos son los publicanos. Y si saludan solamente a vuestros hermanos, ¿qué hacen de especial? ¿No hacen también los paganos? ¿No hacen eso también los paganos? Y Ejitamim, como estamos hablando más temprano, sean perfectos, sean completos, tam, como Abishevayamain es tam, imitar al Eterno, como dice la Torá también, como hablamos más temprano el otro día, ¿te acordás? Por teléfono, que dice Bealachta bidrajab, dice la Torá, o sea, andarás en sus caminos, dice la Torá. ¿Qué era lo que se preguntaban los Calmonín? O sea, ¿qué está queriendo decir con andar en sus caminos? ¿Qué dijo Yeshua? Yo soy el camino, Derech, andar en el camino que es, o sea, imitar sus cualidades. ¿Y qué fue lo que hizo Yeshua? Imitó sus cualidades. Se comportó como el Eterno se comporta con la creación. Gesed. Entonces, eso es lo que digamos, podemos englobar. Y obviamente toda esta enseñanza que Yeshua nos está dando es en base a Shemot, al capítulo de Éxodo, capítulo 23, versículo 4 al 5, que nos habla de... o sea, hay dos tipos de enemigos en sí. O sea, obviamente se traduce como enemigo, el Brit Hadashah traduce como enemigo, pero tenemos el soné, tenemos el soné y el oyev. Dice Yeshua, o sea, amen al oyev, o sea, el oyev es el que se comporta de un modo espiritualmente incorrecto. El Heibu Oibehem, amen a quienes los odian, Peasuto Vale Sonejem, y hagan el bien al soné, o sea, a quienes los desprecian. O sea, el soné es una persona que es cruel, que
que quiere, o sea, es la persona que, clásica persona que se alegra del mal del otro. Ese es un soné. O sea, y por eso la Torá, Yeshua nos explica, que en base a la Torá nos explica esto, que o sea, tenemos que hacer el bien al soné, porque la Torá dice en Shemot que cuando el asno del soné está sufriendo, cuando el animal del soné está sufriendo, tenemos que socorrer, tenemos que ayudarlo. Aun cuando obviamente el dueño se haya comportado de manera incorrecta, cruel contra nosotros. O sea, ¿para qué? Para darle una lección de, digamos, entre comillas, anticrueldad. O sea, una lección de cómo conducirse éticamente, moralmente, eh, y obviamente que es la oposición absoluta del soné, o sea, que es alguien cruel. A nosotros en la Torah, Yeshua nos explica esto, o sea, obviamente tomándolo de la Torah. Y, y el Oyev, darle una lección, dice que cuando la Torah nos habla que cuando encuentres algo que no te pertenece, devolverlo. También, o sea, es darle una lección, digamos, de desinterés por lo ajeno, que es también lo opuesto a la actitud del Oyev. Y bueno, y el odio es causante de muchas transgresiones. Una muy común, por ejemplo, el Lashon Hará. ¿Qué dice Mishlei Shlomo, los proverbios de Salomón? Dice en el capítulo 26, versículo 28, dice: Lashon Sheker, lengua mentirosa, Isna Dakab, odia a sus víctimas. La lengua mentirosa odia a sus víctimas. Ufe Halak y hace mitje. La boca melosa provoca la ruina. ¿Por qué? Porque aquella persona que odia a su prójimo, tarde o temprano va a expresar su odio ante los demás y se quejará de aquella persona a la que odia. Permanentemente va a buscar a esta persona perjudicar y va a provocar daño en cuanto pueda a esa persona, alegrándose incluso con la desgracia de esa persona, guardando rencor y sed de venganza, no apiadándose de él aun en momentos de sumo apremio. El odio hará que desacredite todo lo bueno que otro ser humano haga, detractándolo ante los demás, impidiendo que lo bueno llegue a quien lo merece. No va a reconocer la verdad, y si la persona a quien odia se le adeuda algo, lo va a premiar incluso y no va a cancelar esa deuda. Lo va a dejar con la deuda. Si lo odia, lo va a dejar igual con la deuda, no se lo va a pagar. Así se comporta una persona con odio. Y existen varios tipos de odio. Algunos odian a su prójimo porque le provocaron una deuda de tipo económica, o porque lo golpeó, o porque lo avergonzó o lo calumnió. Sobre este tipo de asuntos no se debe odiar al prójimo, sino guardar silencio. Como vemos en el libro 2 de Samuel, capítulo 13, vemos que dice: Absalón veló diver Absalom im Amnon. Dice: Absalón no volvió a dirigir palabra a Amnón, ni para bien ni para mal, pero le odiaba por haber humillado a su hermana Tamar. En estos casos es un precepto hacerle saber a dicha persona que cometió un error y decirle por qué hizo tal y tal cosa, porque así tenemos una mitzvah que dice: Lotisna et ajija bilbabeja, como leímos recién.
¿Y cómo continúa esa mitzvah? En Levítico, Vaikra, capítulo 19, versículo 17, dice: Ojeja tojiach, o sea, con reprensión, reprenderás a tu prójimo. Et amiteja, a tu prójimo. Velotizá alab jatá, y no llevarás por causa suya el pecado contigo. Es una responsabilidad reprender a una persona cuando vemos que está equivocada. Obviamente en determinados parámetros, ¿no? No podemos ir por la vida reprendiendo a todo el mundo. Si la persona que cometió el agravio se disculpa, se debe aceptar las disculpas y no ser cruel, ni rechazarlo. E incluso si no pidiera su disculpa, no se debe odiar, sino tratar correcta y bondadosamente al prójimo. Y eso hará que finalmente la persona trate de enmendar el error. Mashiach nos enseña a perdonar a las personas, aunque éstas no hayan mostrado un evidente cambio en el exterior. Porque claramente el camino comienza desde adentro, como sucedió con Saqueo. ¿Qué es lo que sucede? Esto en el tomado de el libro de Lucas, capítulo 19, versículo 8, dice: Saqueo, dice, Vayamot Sakai, puesto en pie, Saqueo, Vayomer ala Adón, le dijo al Señor, o sea, Yeshua: Rea Adoní, daré, Señor, la mitad de mis bienes, noten mahatzit kaspi la anim, a los pobres, a los anim. Y si en algo defraudé a alguien, le devolveré a Shiblo Arbataim, el cuádruple, 4 por 4. Bayomer lo Yeshua, y le dijo Yeshua: Hayom ayetat teshua al bait, ha llegado la salvación a esta casa hoy, porque también este es hijo de Abraham. Y Ben Adam, porque el hijo del hombre, va levakesh uleoshia et aobed, ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Vemos que no hizo falta que manifestara, o sea, Yeshua estaba viendo en el interior de esa persona que estaba haciendo teshuvá genuina, verdadera. Existe igualmente un odio aún más negativo, que es el conocido como Sinat Hinam, el odio gratuito. Este fue el odio por el cual Mashiach fue despreciado, como nos narra el libro de El discípulo amado, el libro de Yohanan, capítulo 15. Dice, capítulo 15, versículo 25, dice: pero esto ha pasado, Malota Dava Katú, para cumplir las palabras que están escritas Betoratam, en la Torá, en su Torá, que dice: Vesinatinam Znenu, ellos me odiaron sin ninguna razón. Y esto en referencia a Teilim, a Salmos 35, 19 y 69, 4. El odio generado por la envidia es aún más negativo todavía, por lo que el ser humano debe someter su espíritu para alejar ese tipo de odio de uno mismo. Algunos odian a su prójimo porque no reciben favores ni obsequios como lo desearían, o no le facilitan un préstamo material en momentos de necesidad. De todo ese tipo de emociones debe alejarse el ser humano y asumir con amor todo aquello que el Eterno, bendito sea, le destine, sin confiar ni esperar en el favor de los demás seres humanos, siempre pensando que cuando uno es merecedor de algo, lo recibirá sin préstamos ni dádivas ajenas. Y si la pobreza, la estrechez y la enfermedad acosan al ser humano,
debe asumir que el Todopoderoso para su propio beneficio le destinó todo ello y recibirlo con amor. De este modo se erradicará el odio del corazón. Aceptar todo con amor asumiendo esta conducta, sabiendo que, como dice eh, Rab Shaul, Akol Letová, todo es para bien, recibiendo con alegría los designios del Eterno bendito sea. De este modo se evitará el odio, el rencor y la envidia. Y todo esto que estamos hablando es una base sólida para comprender la Torá, porque es la Torá desde el interior, la Torá que nos enseña Mashiach. Incluso el odio natural que poseen aquellas personas que comparten el mismo oficio es absolutamente ficticio. ¿Viste? Esas rivalidades en un trabajo es ficticio. ¿Por qué? Porque en realidad tendría que comprender cada persona que nadie va a ganar más de lo que el Eterno le determina. Es así de simple. Pero el odio más negativo y perjudicial es aquel que expresan algunas personas hacia quienes los reprenden y les marcan sus errores. Otro odio muy nocivo es el de aquellos que odian a quienes realizan lo correcto y buscan la justicia, como nos dice el rey David. Teilim, Salmos, capítulo 38, Salmo número 38, versículo 19, dice: Behoibai Haim, mis enemigos están vivos y fuertes. Berrabu Zonai Sheker, y se han aumentado los que me aborrecen sin causa. Y pagando mal por bien me son contrarios, pero yo sigo lo bueno. Los seres humanos que adoptan esta conducta llegan incluso a odiar al mismísimo Todopoderoso, porque odian a quien Él ama. Este tipo de personas odian la Torá y sus mandamientos, demostrando su rechazo y repudio por aquellos que los observan. Como nos dice también Shelomó, rey Salomón, en Mishlei, en Proverbios 25, dice: Jokar Rakleja, no frecuentes con tu pie la casa de tu amigo, no sea que lo fastidies y llegue a aborrecerte. Es preciso saber que quien odia a los demás, él también será aborrecido. Y si permite que el odio anide en su corazón, se acarreará un gran prejuicio. Asimismo, el amor que es interesado termina por convertirse en odio acérrimo y envidia, como nos narra el libro de Samuel, el segundo libro de Samuel, en el capítulo 13, cuando Amnón toma de manera en un abuso a su hermana. Dice: la aborreció, dice Beisnahea, Amnón Sinagedolá, de modo tan grande la aborreció, Meod Kid Gedolá Sinea, de tan grande aborrecimiento, que el odio con que la aborreció después fue mayor que el amor con que la había amado. Y le dijo a Amnón: Kumi lejí, levántate y vete. Obviamente esto encierra muchas cosas más. Estamos hablando de que es una enseñanza mucho más profunda, que está mostrando que Amnón se dejó guiar por su Yetzer Hará y o sea, una vez satisfecho el deseo incorrecto, obviamente un deseo incorrecto y rechazado y reprobado por la Torá, luego desechó a su hermana. O sea, hay mucho por indagar acá que bueno, igualmente nos desviaría del tema. Seguimos con la cualidad del odio. No se debe confiar en el consejo del enemigo ni del hombre que tiene odio en su corazón. Como dice Proverbios 27, número 6, dice: fieles son las heridas del que ama, Neemanim Pitzei Ohev, Benatarot, pero importunos
Neshikot sonea, los besos del que aborrece. Está hablando de una conducta falsa. De hecho, existen muchas personas que aparentan amor en sus actos y expresiones, pero anidan un gran odio en su corazón. En ellos no se debe confiar. Y nos dice otra vez Shlomo en Proverbios, capítulo 26, versículo 24, dice: Bispato y Najer sonea, el que odia disimula con sus labios. Ubekirbo y Ashit Mirma, mas en su interior maquina engaño. Vemos que otra vez en el interior. Por más que esta persona refine su hablar y se exprese suavemente, no se debe inclinar el corazón hacia tal persona. Y otra vez, Proverbios 26, capítulo 26, versículo 25, dice: Ki yehanen koló alta amén. Cuando te hablare amigablemente, no le creas. Bokishevat toebot belibó, porque 7 abominaciones hay en su corazón. Lo contrario de llevar rujot. O sea, te das cuenta, o sea, es una polaridad, ¿viste? O sea, tenemos llevar rujot, que son 7 influencias divinas, y lo contrario, o sea, lo que es como dijo Yeshua incluso también, o sea, vienen 7 rujot tumot en el ser humano, pero obviamente todo en el interior eso. Por eso dice 7 abominaciones lleva toebot belibó, en su corazón, en el interior. Y sigue el siguiente versículo: aunque esconda su odio con disimulo, tijasesinabe mashaon tigalerato va cajal, su malicia se descubrirá en la cajal, o sea, en la congregación, en la asamblea. Es algo que es así, es una persona que se conduce de manera maligna, odiosa, en determinado momento es descubierta delante de todas las personas que sirven al Eterno. Así actuó Joab ante Abner, demostrando amor y paz, y posteriormente lo asesinó, como nos cuenta el libro segundo libro de Samuel, capítulo 3, versículo 27, dice: y como Abner volvió a Hebrón, Joab le apartó al medio de la puerta, hablando con él blandamente, como de secreto, y allí le hirió junto a la quinta costilla por la muerte de Asael su hermano, y murió. Vemos que primero, le habló blandamente y después un engaño. Eso porque lo odiaba en su interior. Y dijeron los Kadmonim, los antiguos, dijeron: lo mejor que puedes pensar de tu enemigo es que lo hagas amarte si te es posible. ¿Existe un tipo de odio? ¿Es verdad o no? Sí, es verdad. Sí, totalmente sí. Es lo mejor que puedes pensar, o sea, hacer que te ame. Existe un tipo de odio que es considerado un mandamiento, como el que se expresa al malvado que no está dispuesto a aceptar reproches. Y nos dice nos dice Mishlei, otra vez, Proverbios, capítulo 8, versículo 13. Es muy importante, los proverbios, Salomón, es muy importante estudiarlos diariamente, si es posible, y conocerlos a fondo, porque tienen la sabiduría para para tener una vida correcta, conducirnos con la slajá, con éxito en nuestra vida, del modo más correcto. Y dice, Proverbios, capítulo 8, versículo 13, dice: Irat Hashem senoat ra'a, el temor del Eterno es odiar el mal. La soberbia, Geá Begaón, soberbia y arrogancia, Betere ra'a, y el camino malo.
upi tajpujot sanati, y la boca torcida yo aborrezco. Y dijo el rey David: no tuve odio, oh Eterno, aló me soneja Adonai. ¿No tuve odio yo, Adonai, a los que te aborrecieron? Esnau bit comemeja et kotat, y peleo contra tus enemigos. Tajlit sina senatim, de entero odio los aborrecí. Esto está en Salmos 139. El que te gusta a vos, que es bien largo, ¿viste? De entero odio los aborrecí. Le oyevim hayuli, los tuve por enemigos. Se debe odiar la mentira y la falsedad. En definitiva, todo aquello que aleje al ser humano o le impida el amor hacia su creador. Y dice Salmos, dice el rey David en Salmos 119, versículo 128, dice: por tanto, todos los mandamientos de todas las cosas estimé rectos. Al gen kol pikudei kol isharti. Todo camino kol oraj sheker saneti. De mentira aborrecí. En general, la medida es que se debe odiar todo lo falso, y en la medida que se incremente el odio por la falsedad, aumentará el amor por la Torá. Como nos dice otra vez en Teilim, en Salmo 119, versículo 163, dice: la mentira aborrezco y abomino, sheker saneti be atabeha torateja ahabati. Tu ley amo. La Torá, la Torá. Y para finalizar, un versículo para que meditemos, que lo dice el Rab Shaul, un rabino verdadero, Talmid de Yeshua Mashiach, dice en Romanos, la carta a las comunidades que estaban en Roma en el siglo I, dice en el capítulo 8, versículo 7, dice: Hagayón Abasar, las tendencias de la carne, por Esinat Elohim, llevan al odio hacia el Eterno, hacia Elohim. Kilo Mijna, porque ni se someten Mipnei Torato, delante de su Torah, Begam le Ikana lo Yuhal, y tampoco pueden hacerlo.